Vamos a darle la bienvenida al abogado Mark Pugliese en Miami. Mark es parte de este bufete que está representando a Jane Doe, como lo veo aquí en el documento, Jane Doe 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, a todos los que de alguna forma están participando de la misma. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, y debe usted comprender que este es un tema delicado y el momento en el que se presenta es delicado. Está México encaminándose a la elección presidencial, así que hay muchas preguntas en México. Para empezar, ¿cómo llegó a ustedes este caso? Bueno, eso desafortunadamente no puedo divulgar los detalles sobre los casos sobre este caso y cómo nos hemos encontrado con nuestros clientes por dos razones. La primera, obviamente, es la seguridad de los clientes nuestros, y la segunda, obviamente, es que bajo las regulaciones de los varios colegios de abogados aquí en los Estados Unidos, incluyendo la de la Florida, no podemos comentar sobre las comunicaciones que tenemos con nuestros clientes. Obviamente estaría entrando en ese campo, en ese tema, al responder a esa pregunta. Bien, ahora, en este tema sí creo que podemos hablar extensamente. ¿Cuáles son las pruebas más contundentes que tienen ustedes, no solamente para hablar de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, sino también para hablar de encubrimiento y de participación del entonces procurador Madrazo? ¿De dónde o cómo fundamentan ustedes esto? Bueno, lo que sí puedo comentar es lo que ya hemos presentado en la demanda en sí. Quiero aclarar que sí, también tenemos otras pruebas que no están en la demanda. Sin embargo, a este punto no estoy libre a divulgarlas. Sin embargo, lo que sí puedo comentar sobre los hechos como presentados en la demanda son las siguientes. Primero tenemos el hecho de que había negociaciones de paz. Claro, estaba Manuel Camacho Solís participando. De hecho, ayer lo tuvimos nosotros. Más o menos al fines de 94. Okay. Sin embargo, se cambió la posición del gobierno mexicano una vez que el señor Zedillo tomó posición como presidente y efectivamente ordenó a tropas a Chiapas y cambió completamente la posición. Dentro del plan Chiapas en sí, que incluimos como parte de nuestra demanda, hay referencias explícitas a uso de paramilitares que efectivamente eventualmente se usaron en la masacre de Acteal. Ahora, eso es para principio. Ok. No, adelante. Para continuar, díganos. Sí, adelante. Bueno, eventualmente lo que pasa es que eso creó una situación y un clima de empeoramiento de la situación política en Chiapas, en la cual eventualmente se usaban paramilitares para tratar de continuar una ofensiva contra los zapatistas. Lo que detallamos en la demanda efectivamente es no solo eso, pero también los avisos que se mandaron y que llegaron a el entonces señor presidente Zedillo, y efectivamente que los ignoró. También detallamos... Perdón, voy a hacer una pausa. Que los ignoró. Es decir, porque una cosa es ignorar una situación y la otra cosa es promover o facilitar crímenes o delitos de lesa humanidad. Bueno, se promovió la ofensiva. Ya. Y también cuando habían avisos de lo que iba a pasar, se ignoraron esos avisos. Eso en sí también es un acto afirmativo. Y en eso también se vinculan muchas de las pruebas que tenemos. Ahora, entre ellas...
Sí, Le quería hacer una pregunta con respecto a estas pruebas, porque parte de la información que tienen ustedes vertida ya en el sitio de internet es información que incluso algunas de las entidades que trabajaron interpusieron recursos legales en contra de las autoridades por el caso Acteal no conocían. Por ejemplo, un documento de la Fiscalía de Chiapas que todavía no se había hecho público hasta ahora, según la prensa mexicana. Entendemos que hay partes del caso que no puede divulgar, pero hay documentos que ustedes ya divulgaron en internet que sí nos gustaría que nos describa como pruebas o evidencias que no hay o no había en México y que ahora ya tienen ustedes. Bueno, lo único que puedo comentar son efectivamente los anexos a la demanda. Y entre otras cosas, si uno sigue el paso del tiempo, podemos ver efectivamente que hubo dos cables que salieron efectivamente de la embajada americana en la Ciudad de México, en DF, a Washington, que efectivamente ahí se mencionó explícitamente el uso de paramilitares. El primero, si me acuerdo bien, era en el 95 y el otro era algunos días después de la masacre. Y lo que también hay ahí es efectivamente el estado mental del presidente, del entonces presidente Zedillo, durante la masacre. ¿Qué es lo que hace? Es decir, que ahí... ¿cómo reacciona? Cuando te refieres a estado mental, para que no se malinterprete, es decir, ¿cómo es que él reacciona, su psicología reacciona a la situación que se le estaba planteando, ¿no? Efectivamente, y ahí efectivamente tenemos también uno de los anexos que demuestra eso, que efectivamente lo que no hace... Sí. Es tratar de manejar la situación. Hace otras cosas. Son 11 cargos los que estoy viendo en el documento. Si no estoy mal, me corriges. Si estoy mal, aquí en la demanda que la tengo en mi poder, son 11 cargos. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante que me hacen a través de Twitter en F del Rincón CNN. Dice, ¿hay autores o autor intelectual? Un poder ejecutor que recibió órdenes. ¿Bajo qué rango cae? Esto es muy interesante. ¿Caería en una especie de autor intelectual o se le ve de otra forma en el planteamiento de la demanda al expresidente Zedillo? Bueno, si hablamos de autor en sí, hay un acto afirmativo que es el promover el conflicto en Chiapas, pero también hay responsabilidad de comando, digamos, que es una de las teorías bajo la cual procedemos. El señor Zedillo sabía muy bien y conocía muy bien el clima que había promovido y sin embargo continuó promoviendo el clima hasta que eventualmente se resultó en el acto que era la masacre de Acteal. Gaby, llegamos a la síntesis. Adelante. Bueno, la pregunta que ya más o menos nos describió cuáles son las pruebas, pero quizá acotarla, Fernando, hacia si hay pruebas suficientes. No sé qué opinas tú para cerrar el caso y decir que con esto se sienten confiados. Y le agregaría yo, si hay pruebas suficientes y qué es lo que se busca. Mark, abogado. Te pregunto, dígame. ¿hay pruebas suficientes y de haberlas, qué es lo que se busca? En 15 segundos, danos. Bueno, tenemos pruebas suficientes y tienen que darse en cuenta que efectivamente la demanda no es el caso, es simplemente una síntesis de los hechos y de las causas, y en eso estamos. Tenemos pruebas, sin embargo también, y bastantes pruebas, pero también tenemos un sitio del internet que es acteal97.com, en la cual también si hay personas que quieran proveer información, les aceptaremos su información con la confianza absoluta y en mantener su anonimidad.